el tema que vamos a revisar en esta presentación es fundamentalmente cómo funcionan y qué tipos de mercados se presentan cuando hay competencia imperfecta. Ya vimos nosotros el sistema, cómo funciona el sistema de competencia perfecta. Sin embargo, no todos los sectores económicos o no todos los mercados de todos los productos funcionan como ese ideal que es el sistema de competencia perfecta. La gran mayoría funciona a través de sistemas de competencia imperfecta, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en esta charla. Tenemos que recordar que fundamentalmente existen dos tipos de organización económica. Una centralmente planificada, que como ya lo he repetido en las presentaciones anteriores que hemos tenido, muy pocos países en el mundo están bajo este sistema, ¿no? Lo que antes se conocía como un sistema comunista o socialista, pues son muy pocos países, 3, 4 países que todavía funcionan bajo esta organización económica. La gran mayoría de los países funciona a través de un sistema de mercado. Obviamente que hay la intervención del Estado, ¿verdad? O del gobierno, que en el caso de nuestro país está plenamente fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, dentro de estos sistemas de mercado podemos subdividir o conviven dos grandes apartados. Un sistema de competencia perfecta donde interactúan dos fuerzas de mercado sin que nadie pueda poner condiciones en el mercado. Y por otra parte, un sistema de competencia imperfecta donde ahí sí vamos a ver que hay agentes económicos que tienen la capacidad de influir en el mercado. Entonces, lo primero vamos a recordar un poco qué es esto de mercado, ¿verdad? El concepto de mercado en economía. Y tenemos aquí 3 autores, Parkin, Samuelson y Salvatore. Si nosotros leemos cada una de las definiciones, nos vamos a encontrar que coinciden todas ellas en que un mercado es un lugar, un mecanismo, un conjunto de lugares, un acuerdo, donde se encuentran compradores y vendedores, interactúan e intercambian bienes, servicios y recursos, ¿sí? Pero ese intercambio no es nada más de gratis, ¿verdad? Sino es un intercambio que se da a través del precio. Entonces, un mercado es, en economía, un concepto más amplio que el que coloquialmente conocemos. Coloquialmente conocemos como mercado, pues, una gran cadena comercial, un mercado público, la fayuca, etcétera, ¿no? En cambio, en economía es cualquier lugar o cualquier acuerdo, cualquier mecanismo donde los consumidores y productores se encuentran, interactúan para intercambiar bienes, servicios o recursos productivos. Entonces, dentro de este sistema de mercado
ya revisamos nosotros lo que es un sistema económico de competencia perfecta. En un sistema de competencia perfecta, por definición, ninguno de los agentes económicos, hay tres agentes principales: el Estado, los consumidores, los productores. Vimos los dos principales agentes económicos, cómo se comportan, cómo actúan en el mercado, que son los consumidores y productores. Y vimos que en principio son millones de consumidores y miles de empresas que interactúan, que intercambiando factores productivos, intercambiando bienes, servicios a través de un precio, pero con algo muy singular, con una característica única, que nadie los obliga. O sea, esto es, los consumidores compran donde mejor les convenga, concurren donde mejor les convenga, no hay trabas ni imposiciones donde tengan que comprar. Y por su parte, los productores, de la misma manera, no hay quien les obstaculice el concurrir y estar en el mercado, siempre y cuando pues no tengan alguna afectación a la sociedad en general, ¿no? O realicen alguna afectación. Entonces, por eso se le llama sistema económico de libre competencia o de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque nadie frena tanto al consumidor o impone al productor determinadas medidas para actuar, sino son estos agentes económicos quienes toman sus decisiones. Obviamente, esas decisiones van tendientes a lograr un equilibrio. Nosotros vimos que se logra un equilibrio en un sistema de competencia perfecta cuando hay un precio al que están, que le vamos a llamar, al que están de acuerdo los consumidores y productores acerca de un producto, y ese precio intercambian mercancías, bienes y servicios o recursos según lo que estemos analizando. Y bueno, a ese precio no hay ni faltantes de mercancías, bienes y servicios o recursos productivos, ni excesos de los mismos, ¿no? Entonces, están totalmente de acuerdo a ese precio intercambiar ciertas cantidades de los bienes o factores productivos también, ¿no? O sea, lo mismo aplica para este sistema económico, aplica para el intercambio de bienes o el intercambio de factores o recursos productivos. Ahora, nosotros vimos también que las fuerzas actuantes son dos: la demanda y la oferta. Y esta oferta, la demanda representa todas las actitudes y comportamientos del consumidor respecto a un bien y servicio. Esas actitudes, ¿qué quiere decir? Bueno, cómo reaccionan ante los precios, qué cantidades van a comprar, cómo discriminan un producto de otro. Y en cambio la oferta representa todas las comportamientos y todas las actitudes de los productores o empresas ante el precio y las cantidades que ellos van a ofrecer. Y finalmente, como decía, la pretensión es lograr ese equilibrio, ¿no? Aquí en esta gráfica notamos cómo el equilibrio se da a un precio determinado, corresponde una cantidad, y va a estar ese equilibrio por mucho tiempo mientras no cambien las condiciones de los determinantes o inductores
que afectan a cada una de las fuerzas de mercado, ya sea la oferta o ya sea la demanda. En el momento que cambie, pues se rompe el equilibrio y el mercado trata de ajustar otra vez y lograr un equilibrio. Los desequilibrios, acuérdense que nada más hay dos grandes clases de desequilibrio. O hay escasez del producto o hay exceso del producto. Cuando hay escasez del producto, el precio tiende a subir para que interactúen la ley de la oferta y la ley de la demanda y abatan ese desequilibrio, ¿no? Hasta que se llega a un nuevo equilibrio. Y en el caso contrario, que el desequilibrio fuera un exceso de producto en el mercado o recurso, servicio o recurso productivo, en ese caso el precio ajusta y desaparece ese exceso hacia la baja. Esto es, el precio comienza a bajar hasta que llega a un nivel donde nuevamente pone de acuerdo a los consumidores y productores. La gran virtud de este sistema económico es el hecho de que es en forma automática todo este funcionamiento, ¿no? Nadie obliga a nadie, me refiero a consumidores y productores, a tomar una decisión, ¿no? Cada quien toma las decisiones a su libre albedrío y las que más le convenga. No obstante, no siempre esto en la realidad funciona como se plantea a nivel teórico. Entonces, hay conviven dentro del funcionamiento económico de una sociedad sectores que donde no está dada la competencia perfecta. Y esto le vamos a denominar sistemas económicos de competencia imperfecta. ¿Cuál es un sistema económico de competencia imperfecta? Podemos definirlo como aquel donde una parte o una empresa puede imponer precios y niveles y por lo tanto puede imponer condiciones en el mercado, o muy pocas empresas pueden hacer esto, ¿no? Entonces ya no es libre el mercado, ya no es como en el caso de la competencia perfecta, pues la decisión de miles o cientos de empresas, ¿no? Sino o hay una sola empresa que puede manipular el precio o hay muy pocas empresas que pueden manipular el precio. Estos serían el monopolio y el oligopolio. También se puede dar el caso de que una empresa o muy pocas empresas sean tan grandes que tengan la capacidad de, con sus decisiones de compra de productos o servicios o materias o recursos o factores productivos, puedan también influir en el precio a conveniencia de ellos. Esto sería el monosomio y oligosomio. Aparte de esto, dentro de este sistema de competencia imperfecta hay algunas otras cuestiones a considerar, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas tenemos que muchas veces el Estado y gobierno interviene para regular los excesos que se están dando, ¿verdad? Tanto en el sistema de competencia perfecta como en esta de competencia imperfecta, ¿no? Impone regulaciones a precios, cantidades, puede imponer subsidios, o sea, impuestos, subsidios, pues serían transferencias, ¿no? Que el propio gobierno le da a la ciudadanía, ¿no? También dentro de las imperfecciones del mercado está las externalidades, ¿no?
Esta que quiere decir que derivado de la operación que se está dando de las empresas para producir, pueden causar en ciertos sectores daños, como es la contaminación. Entonces, ahí entra el Estado para también regular y tratar de que esas males por la operación normal de una empresa, pues se corrijan, ¿no? Entonces, todos estos puntos entran dentro de las imperfecciones que hay en el mercado o en un sistema de competencia imperfecta o imperfecciones en el mercado en general. Ahora vamos nosotros a revisar brevemente uno de las tipos o clases de estructura de mercado, que es el monopolio. Como vemos aquí, tenemos dos definiciones que básicamente, si ponemos atención, es lo mismo. La primera nos dice, monopolio es una industria con una sola empresa que produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos cercanos y que está protegida por una barrera que evita que otras empresas vendan dicho producto, dicho bien o servicio. Vamos a analizar esta definición. Solo hay una empresa que puede producir ese bien y servicio y no hay un sustituto cercano. O sea, ese bien o servicio pues es el único que satisface esa necesidad, ¿no? Y además, no hay la posibilidad que entren otras empresas a competir, ¿no? Entonces, esto hace que la empresa que tiene, o el mercado de este producto que tiene estas características, pueda la empresa determinar el precio, ¿no? ¿Sí? Entonces, el precio del producto. Y obviamente esto no va a ser favorable al productor. Entonces, la competencia, tenemos el monopolio, donde hay una sola empresa, como ya vimos, que abastece el mercado. No hay sustitutos cercanos de ese producto o servicio y hay barreras a la entrada en el mercado. O sea, hay obstáculos para que otras empresas, si quisieran producir ese producto, lo hagan. Vamos a ver después de qué tipo son esas barreras u obstáculos. Un oligopolio es una situación bastante similar, solo que ahí hay muy pocas empresas que abastecen el producto, ¿no? Y bueno, esas empresas pues pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Hacer un cártel y manipular también el precio. Un ejemplo claro sería en nuestro país las compañías que ofrecen servicio de telefonía celular, ¿no? No pasan de 5 o 6, siendo relevante 2 o cuando mucho 2 o 3, y eso les permite incidir en el precio del mercado de ese servicio a conveniencia de ellos y no sin que el consumidor tengamos la capacidad de frenarla, ¿no? De frenarlas. El monosomnio, como lo comenté hace rato, es una situación de mercado donde solo una empresa es la que compra el bien o servicio.
¿sí? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, una empresa, digamos, por ejemplo, una empresa que es la única que compra esa mercancía o servicio. Imagínense, por ejemplo, una empresa procesadora de alimentos balanceados para alimentar ganado, ¿no? Es la única que puede, en una región que pudiera comprar toda la cosecha de un grano, maíz, sorgo. Entonces, esa capacidad de ser la única que les puede comprar a los productores, que seguramente son varios productores, pues hace que esa empresa, la fabricante de alimentos balanceados que utiliza obviamente como materia prima el maíz o el sorgo, pues tenga el poder de determinar el precio de las cosechas. Entonces, esa es una otra estructura de mercado imperfecta. Y hay también el oligopsonio, donde muy pocas empresas tienen una gran capacidad de compra y también eso les da la posibilidad de manejar el precio, ¿no? Un ejemplo de esto sería, digamos, las grandes cadenas comerciales que existen, ¿no? Si se dan cuenta, ya a nivel nacional hay 3 o 4 cadenas nacionales. Pues esas cadenas pues les da su gran capacidad de compra, les da el poder de manejar los precios que a ellos les convenga y no a los proveedores que tienen. Entonces, esa es en general, ¿no? La panorámica de la competencia imperfecta. Vamos ahora, vamos a ver en una gráfica, así como vimos una gráfica donde teníamos para la competencia perfecta una curva de demanda, así también teníamos una curva de oferta. Pero aquí, analizando el monopolio puro, ¿qué vemos? Que no hay una curva de oferta. Como nada más hay un solo productor o fabricante, tenemos una línea recta vertical que representa toda la oferta, ¿no? En la gráfica que estamos viendo, es una gráfica que representa el mercado de dinero, donde el monopolio existe por parte del monopolio en términos económicos, más no legales, porque ya lo vimos en la Constitución, ¿verdad? Que el Banco Central, que es un banco donde el accionista principal es el gobierno, el Banco Central, en el caso de nuestro país, el Banco de México, es el único que puede imprimir billetes y monedas, es el único que puede crear dinero, ¿sí? O tiene la capacidad de controlar la creación de dinero. Y entonces, eso hace que él pueda mover, dependiendo de lo que pretenda, pueda mover la oferta de dinero. En este caso, por ejemplo, el precio del dinero es la tasa de interés, tema que se va a ver en su momento, ¿verdad? No en esta presentación, sino en otras presentaciones o videos.
Entonces, si el banco quisiera que el precio del dinero esto es, la tasa de interés subiera, muy sencillo, ¿no? Lo único que hace es restringir la oferta de dinero. Si nos damos cuenta, este movimiento de esta recta, este movimiento hasta acá, de una nueva recta de oferta de dinero, hace, ¿sí? Lo que hace es que el precio del dinero, la tasa de interés que antes estaba a este nivel, que sería algo así, que ese era el equilibrio inicial, ahora esté por encima. O sea, el precio del dinero subió, la tasa de interés subió. Si esto mismo lo aplicáramos para un producto cualquiera, sería la misma mecánica. Si la empresa tiene la capacidad de ser la única que abastece ese producto, servicio o recurso productivo, y hay barreras a la entrada y no hay sustitutos del mismo, pues puede hacer ese movimiento, ¿no? O sea, modificar la curva bueno, que en este caso sería la recta vertical de oferta, y con eso subir el precio, ¿no? Que es lo que estamos viendo en estas dos gráficas, ¿sí? Entonces, vamos ahora a checar algunas otras cuestiones o a detallar algunas cuestiones de las que ya hemos hablado basándonos en este autor Michael Parkin, que es uno de los más reconocidos en el ámbito académico con su obra Microeconomía. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a pasar. Okay. Y tenemos aquí, fíjense, tenemos que nos dice Michael Parkin. Si leemos, bueno, voy a dejar de hablar un momento para que lean y vuelvo con la explicación. Bien. Nos define Parkin el monopolio y bueno, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo importante aquí es ver que el surgimiento de los monopolios se da por que hay obstáculos a la entrada de nuevas empresas a la industria o sector económico del que estemos hablando, y no hay sustitutos cercanos, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, eso le da una enorme ventaja a la empresa monopólica, ¿no? Y obviamente esto no es algo favorable para la sociedad, ¿sí? Dentro de las barreras a la entrada tenemos tres tipos de barreras a la entrada de nuevas empresas, ¿no? Una barrera natural, una de propiedad y una legal, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una barrera natural es cuando una empresa por economías de escala, esto es, por ser tan grande, es difícil que otras empresas puedan competirle. Un caso que estamos viendo ahorita es el de la escasez de microchips o semiconductores a nivel mundial, ¿no?
sea, son muy, prácticamente en Taiwán era la principal empresa de este tipo de productos y bueno, hubo un percance y un incendio en una de sus fábricas y ya está complicado, ¿no? Que se pueda producir todos las unidades de ese producto, ¿no? Otra barrera es la barrera de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, una empresa minera, que es la única que tiene las concesiones para explotar ciertos productos mineros, pues va a ser difícil que otra empresa lo pueda hacer. Y también están las barreras legales, ¿no? Lo que en alguna ocasión ya comentamos, de que inclusive en la propia Constitución mexicana no se establece como monopolio cuando alguien tiene los derechos de autor de una obra, ya sea literaria, pictórica, o también una patente, ¿no? Pero en términos económicos, pues sí son monopolios. Entonces tenemos que esa valla para que entre nuevas empresas, según Parkin, se divide en tres: condiciones naturales, de propiedad y legales. Esto obviamente tienen que darle una buena leída a la bibliografía, al libro de Parkin, para ampliar el conocimiento, ¿no? Ahora, algo que es bien importante es lo siguiente, ¿no? En el monopolio, el monopolio, ojo, no busca el monopolista o la empresa monopólica, no busca producir lo máximo. Lo que busca la empresa es obtener el precio máximo con la producción que determine, como hace rato vimos, y esto hace en la gráfica, y esto hace que los precios se eleven. La pretensión u objetivo del monopolista o de la empresa monopólica es que las utilidades se maximicen, ¿no? Vemos aquí lo que en este sentido nos afirma Michael Parkin. Los voy a dejar que lean, me voy a callar un momento para que podamos entender qué es lo que Parkin está queriéndonos transmitir. Es interesante aquí notar este aspecto, ¿no? Esta parte que dice que la empresa, si quisiera vender al máximo precio posible, solo podría vender una unidad de producción, que es generalmente menor que la cantidad que maximiza las utilidades. O sea, el monopolio o la empresa monopólica mide bien hasta dónde el mercado de ese producto o hasta dónde los consumidores vamos a aceptar un precio. No quiere decir que ella, la empresa monopólica, vaya a imponer el precio máximo que pudiera haber en el mercado, porque no necesariamente ese precio máximo
total del mercado es el precio máximo que pueda soportar el mercado. A ver si me explico. No por dar un precio mayor, mucho mayor, va a obtener las utilidades mayores la empresa. ¿Por qué? Porque posiblemente ese precio mucho mayor, las cantidades adquiridas sean menores que si pudiera, si estableciera un precio un poco menor que el precio máximo último que se pueda alcanzar en ese mercado, pero con eso lograría una mayor demanda, una mayores cantidades demandadas del producto, y la mezcla de estas dos situaciones le permitirían maximizar las utilidades, ¿no? Entonces, coincidiendo con Parkin, que además este es un principio macroeconómico del monopolio, el monopolio produce la cantidad que maximiza sus utilidades y la vende al precio más alto que puede obtener. Esto puede ser con un precio único o con una política de discriminación del precio. Pero bueno, eso ya son temas más avanzados, ¿no? Entonces, para hacer un resumen de este apartado, el monopolio, como puede establecer el nivel de oferta o la curva de oferta de mercado del producto que fabrica el monopolista, pues es la curva de eso, el nivel de producción que él determine, ¿no? Entonces, al tener esta capacidad, él trata, el monopolio, de producir una cantidad que se pueda vender en el mercado a los precios máximos, y esto hace que las utilidades se maximicen. Entonces, esta es ¿cómo se llama? Esta es una de las características, la característica principal del monopolio, ¿no? O sea, porque si el monopolio, fíjense, toda su capacidad, si produjera a toda la capacidad que pudiera, tendría que dar precios más bajos y sus utilidades no serían extraordinarias, ¿no? Entonces, por esa característica única de poder establecer los niveles de producción, o sea, manipula la oferta, porque la oferta de mercado del producto, vuelvo a repetir, es el nivel de producción que él establezca, ¿no? Entonces, eso no sucede en una empresa que está en un mercado de competencia perfecta, ¿no? ¿Sí? Porque si en ese mercado de un producto que opere bajo competencia perfecta, hay la posibilidad de entrada y salida de las empresas del mercado. En otras palabras, si hay utilidades económicas interesantes, va a haber posibilidades de que nuevas empresas entren a la industria. En cambio, en el monopolio no sucede esto, porque ya vimos que, en primer lugar, no hay sustitutos, ¿no? Productos sustitutos, y en segundo lugar, pues hay barreras a la entrada no hay libre concurrencia, ¿no?, en el mercado de este producto. Entonces, un monopolio puede tener utilidades económicas de una manera, como aquí dice, indefinida, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Ese es otro aspecto que hay que tener en consideración, ¿no? Y finalmente, vamos a ver, finalmente, como corolario de todo esto, fíjense, debemos de recordar que en un sistema económico de competencia perfecta, la curva de oferta es la suma de las curvas individuales de oferta de cada productor, ¿sí? Y hay entrada y salida libre en el mercado de ese producto. En cambio, en el monopolio, solo una empresa con su nivel de producción es la que conforma la curva de oferta del mercado de ese producto, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que afirma aquí nuestro autor Parkinson, que además pues coinciden con él pues, todos los grandes autores microeconomistas. Dice, en comparación con una industria perfectamente competitiva, un monopolio de precio único restringe su producción y cobra un precio más alto. Si nosotros analizamos esto y sus consecuencias, pues vamos a ver y podemos llegar a la conclusión de que un mercado de un producto organizado o con un fenómeno de monopolio afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque se restringe la producción y se cobra un precio más alto. Quedaría de tarea pensar, si no se restringiera por parte de un monopolio su producción, ¿qué pasaría con el precio? Entonces, eso se los dejo para el análisis. Pueden verificarlo en el libro de Parkin, en el libro de Dominic Salvatore, también Microeconomía, o en el propio libro de Samuelson. Por lo pronto, pues esto es de manera muy genérica lo relacionado con un sistema económico de competencia imperfecta, haciendo énfasis en cómo funciona una estructura de mercado con monopolio, y es que una estructura de mercado donde haya un monopolio, estructura de mercado de un producto donde haya un monopolio, y de ahí podemos derivar que es un funcionamiento similar a las otras estructuras de mercado, que son un oligopolio, un monosomnio y un oligosomnio. Bien, esto fue en relación a este tema, los aspectos más relevantes.